El día de hoy estamos iniciando una pequeña serie que le he puesto por título Visión, Misión y Compromiso. El objetivo de esta serie es que tú y yo obtengamos instrumentos de navegación para cruzar y avanzar en las aguas turbulentas de esta vida en estos tiempos que nos tocó vivir. De lo primero que quiero hablar con ustedes es de la visión y mi mensaje se titula El poder de una visión. De eso quiero hablarles el día de hoy. Y vamos a iniciar leyendo un fragmento de la escritura que se encuentra en Proverbios capítulo 29 versículo 18. Dice, donde no hay visión, el pueblo perece, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Aquí podemos ver claramente que la falta de visión produce muerte. Y este resultado aplica a todas las áreas de la vida y a todos las áreas de organización y todas las áreas que te puedas imaginar. Un país sin visión tiende a caer. Un matrimonio sin visión tiende a fracasar. Una familia sin visión tiende a desintegrarse, etcétera. La falta de visión siempre deja resultados negativos. La palabra hebrea que se traduce visión aquí en este fragmento es para y también podría traducirse como desenfrenar, desviarse, aflojar, disminuir, cesar, dejar, menospreciar, etcétera. Todo eso podría traducirse la palabra hebrea para, que aquí se traduce como perecer. Pero básicamente, este fragmento de la escritura que leímos nos muestra que una persona sin visión no tiene vida. Existe, pero no vive. Ocupa un lugar en el espacio, pero no está espiritualmente motivado porque no sabe a dónde va. No tiene rumbo, no tiene dirección, no sabe qué quiere conseguir o qué quiere lograr en la vida, no persigue nada, lo que caiga es bueno para él o ella, por lo tanto está como aflojado, tiene su capacidad o sus capacidades disminuida, se ha dejado, ha cesado de avanzar, etcétera. Una persona sin visión es incapaz de inspirar a otros porque él mismo no está inspirado. No sabe qué quiere en la vida, por lo tanto no puede invitar a otros a acompañarle. La visión nos da dirección. La visión nos da rumbo, nos da propósito, nos da motivación. La visión nos permite capitalizar las oportunidades que la vida nos presenta y los recursos que Dios nos da. Esos recursos a los que Dios nos permite acceder, cuando tú y yo tenemos una visión, podemos capitalizarlos. La palabra visión que se menciona en este versículo nos habla básicamente de dirección divina. Por ejemplo, en otras versiones de la Biblia, en este mismo versículo no dice donde no hay visión, el pueblo perece. Dice, por ejemplo, donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Y esto nos hace pensar, por ejemplo, en jóvenes señoritas que están viviendo una vida desenfrenada, a algún hombre que ya está casado y tiene su familia, pero está viviendo en total desenfreno. Lo único que evidencia esa vida es una tremenda falta de visión. Esto nos da a entender que Dios nos guía mediante la visión que Él mismo nos inspira. Una persona sin visión en la vida, lo que le hace falta es dirección de Dios. No sabe a dónde Dios lo está guiando. Ahora, tal vez alguien de los que me están escuchando en este mensaje el día de hoy, a lo mejor a ti lo que te falta es visión. A lo mejor tienes capacidad, tienes talento, tienes habilidades y lo sabes. A lo mejor te das cuenta que estás rodeado de bendiciones. A lo mejor te das cuenta cómo Dios en su amor te ha favorecido, te ha bendecido. Pero como no tienes una visión, no estás avanzando a ningún lado. No estás motivado, no estás persiguiendo nada. A lo mejor hasta estás menospreciando todo lo bueno que Dios te ha dado,
Porque lo que necesitas a lo mejor no son más recursos, quizá lo que necesitas es una visión que te permita capitalizar todos los recursos que ya tienes. Así de importante es la visión. Ahora, una pregunta bastante válida sería, ¿qué es una visión? Alguien podría preguntar y decirme, bueno, ok, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero ¿qué es una visión? Una visión es una idea clara de lo que podría o debería ser nuestra vida. Eso lo dice el pastor Andy Stanley en su libro Vicio e Ingeniería. Una visión es una idea clara de lo que podría o debería ser nuestra vida. No nada más nuestra vida personal, pero nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra organización, nuestra iglesia, nuestro negocio, nuestra empresa. Tener visión es tener una idea clara de lo que podría o debería ser nuestra vida y todo aquello que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Ahora, una visión dada por Dios produce pasión en nosotros y nos impulsa a la acción y hacemos todo lo que tengamos que hacer para alcanzar esa visión. Por cierto, lo mejor que un padre puede hacer por sus hijos e hijas es inspirarles una visión. En serio, no los llenes de responsabilidades abrumadoras, metiéndoles en un montón de clases y de cursos. Mejor inspírales una visión. No los llenes de reglas, de prohibiciones. No los atiborres con una lista de qué hacer o qué no hacer. Mejor inspírales una visión. Hazlos soñar con aquello que Dios podría hacer en sus vidas en el futuro. Y si alguien se pregunta, ¿y cómo puedo hacer eso? Hazlo así, de rodillas, junto a su cama, a unos cuantos centímetros de su rostro. Inspírales una visión de lo que podría y debería ser sus vidas. Háblales de lo que podría ser su vida en las manos de Dios. Hazles soñar con lo que Dios podría hacer en ellos y a través de ellos en este mundo si tan solo le rinden su vida, su corazón entero a Él. Incluso siémbrales la visión de formar una familia, de casarse, de tener hijos, de formar una vida familiar, de reírse con su esposa, con sus hijos. Porque si no hacemos eso como padres, este mundo les va a enseñar todo lo contrario. El mejor regalo que un padre le puede hacer a sus hijos es inspirarles una visión. Ahora, en la Biblia encontramos la historia de un hombre que a los 75 años de edad, Dios le inspiró una visión. Dios le inspiró una idea de lo que podría y debería ser su vida. Me refiero a un hombre del cual ya les he contado en otras ocasiones. Él se llama Abraham. Pero en esta ocasión vamos a leer Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, y vamos a ver cómo Dios le habla a Abraham y le inspira una visión. Dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y a lo mejor Abraham hubiera podido preguntar, ¿y por qué me tengo que ir? ¿Qué razón me das? ¿Qué proyecto tienes para mí? ¿Por qué tendría yo que dejar todo esto? Pero Dios le dice, esta es la visión. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esta visión fue tan fuerte para Abraham, tan grande, tan impactante, lo inspiró de una manera tan profunda, que el versículo 4 dice, Abraham partió tal como el Señor le había ordenado y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham vivía en esa ciudad llamada Harán. Vivía una vida totalmente regular, sin sobresaltos ni aspiraciones. Pero un día Dios le inspiró una visión, y la visión era edificar una nación grande por medio de él, mediante la cual todas las familias de la tierra serían bendecidas. Esa nación existe el día de hoy
es el pueblo de Israel. Ahora, esta visión dada por Dios, siendo Abraham un hombre ya viejo de 75 años y con una esposa estéril, sin haber podido tener hijos a lo largo de toda su vida, recibir esta visión de parte de Dios y decirle, hey, yo voy a construir una nación a través de ti. Esta visión transformó la vida de Abraham y le inspiró una pasión tan grande que él estuvo dispuesto a dejar su tierra y salir de allí. Abraham jamás fue el mismo a partir de ese día que Dios le inspiró esta visión. Y esto me enseña una gran lección. Una visión dada por Dios tiene el poder de transformar toda tu vida. ¿Cómo se transformó la vida de Abraham mediante esta visión? ¿Por qué digo yo que una visión dada por Dios tiene el poder de transformar toda tu vida? Si estoy hablando de un hombre como Abraham, que a los 75 años de edad recibió una visión de parte de Dios, y estoy diciendo que la visión puede transformar toda tu vida, ¿de qué manera se transformó la vida de Abraham mediante esta visión? En primer lugar, notamos que la visión sacó a Abraham de un círculo tóxico. La tierra donde vivía Abraham era una tierra dominada culturalmente por la religión de Egipto y Mesopotamia. Era un lugar próspero, pero profundamente idólatra y corrupto. Era un ambiente sumamente tóxico para Abraham y nada propicio para la visión que Dios tenía para él, tanto por lo próspero como por lo idólatra y lo corrupto. Si Dios quería que esta visión prosperara, entonces él tenía que salir, Abraham tenía que salir de esa tierra, de ese lugar, de ese círculo tóxico. Pero Abraham tenía 75 años viviendo en ese lugar y nunca había dado indicios de querer seguir. Entonces Dios, para sacarlo de ese lugar, lo que hizo fue mostrarle una visión que lo cautivó de tal manera que Abraham dijo, por supuesto que me voy de aquí. Génesis capítulo 12, verso 1, lo leímos, pero lo leemos una vez más. Dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Abraham, quiero sacarte de aquí. Este lugar no es propicio para ti. Los planes que tengo para ti no coinciden con el lugar donde tú estás viviendo. Quiero sacarte de allí. Y el verso 4 dice, Abraham partió como el Señor le había ordenado. Significa entonces que la visión que Dios le inspiró a Abraham fue tan poderosa, tan fuerte, tan profunda, tan desafiante, tan motivadora, que él estuvo dispuesto a salir de ese círculo con tal de perseguir y alcanzar esa visión. Ahora, siempre que Dios nos llama a seguirle, ese llamado implica dejar algo atrás. En el caso de Abraham, había que dejar esa tierra donde él vivía. La visión que Dios le dio tuvo el poder de sacarlo de esa tierra, de sacarlo de esa familia, de sacarlo de ese ambiente, de sacarlo de esa cultura. Él nunca lo habría hecho por gusto propio, él lo hizo porque la visión valía la pena. Ahora tal vez hay un padre que me escucha el día de hoy y tú estás luchando con la tristeza de tener un hijo que está sumido en un ambiente tóxico, en una situación complicada, en una adicción, en una forma de vivir, de proceder, de comportarse que no es correcta, que no es saludable para él mismo. Una visión dada por Dios podría sacar a tu hijo o hija de ese círculo tóxico en el que quizás se encuentra. Ora de esta manera y dile, Dios mío, inspírale a mi hijo una visión de tal manera que quiera perseguirla y eso lo haga salir de ese círculo en el que se encuentra. Haz lo que puedas hacer para inspirarle una visión a tu hijo. Ahora, a lo mejor el problema no es tu hijo, a lo mejor el problema es que tú estás en una situación de estancamiento. A lo mejor tú estás atorado en una forma de vivir, en una serie de hábitos que no son saludables y que no te están ayudando a ti en tu vida matrimonial o familiar o personal. Lo que te hace falta tal vez es una visión dada por Dios podría sacarte a ti también del estancamiento en el que quizás estás viviendo.
Una visión para tu matrimonio podría sacar tu matrimonio del estancamiento en el que quizá ha caído últimamente. Una buena oración para tus hijos sería: Señor, inspírale a mis hijos una visión que transforme su vida. Una buena oración para ti podría ser: Señor, inspírame una visión que me saque de aquí donde estoy. Podemos ver que la vida de Abraham fue transformada por la visión que Dios le dio, porque lo sacó de ese círculo tóxico. En segundo lugar, esta visión lo transformó porque le dio un propósito en la vida. La gente no sale de su lugar de origen si no tiene una buena razón. Aunque el lugar sea feo o la esté yendo mal, es su hogar. Allí se siente cómodo, ahí está su vida, ahí está su historia. No saldrá de ahí a menos que tenga una buena razón. Ahora, si el lugar es hermoso, es bello y le está yendo increíblemente bien, menos va a salir de ahí. Tiene que tener una buena razón. La gente sale de su tierra porque tiene un proyecto que alcanzar. Pues la única razón por la cual Abraham salió de Harán fue que Dios tenía un proyecto para él y él lo creyó, lo abrazó como suyo y se lanzó para alcanzarlo. Ahora, hay algo importante que destacar. Abraham ya estaba teniendo éxito en Harán. Abraham no se fue de Harán porque estuviera fracasando. Al contrario, él estaba triunfando. Él era un hombre próspero, riquísimo allí mismo, pero ahora Dios le está dando algo diferente a el poder económico. Ahora Dios le está dando un propósito. Hay una diferencia enorme entre estos dos conceptos: prosperidad económica y propósito en la vida. ¿Cuál era el propósito que Dios le estaba dando a Abraham? Ser una bendición para otros. La Biblia lo cuenta así. Génesis 12:2 dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, pero con esta razón, con este objetivo: serás una bendición. Abraham aprendió ese día que hay algo más grande que tener éxito personal. Abraham aprendió algo ese día, que hay algo más grande que tener todas tus necesidades económicas resueltas o suplidas. Y eso más grande es poder saber, sentir, experimentar y comprobar que tú puedes ser una bendición para otros. Allí en Harán, Dios le había permitido a Abraham cumplir sus propios sueños. Le había permitido alcanzar sus propias metas, le había permitido prosperar, le había permitido crecer, desarrollarse, pero llegó un momento en el que Dios le dijo: ya cumpliste tus sueños, ahora es tiempo que cumplas los míos. Ya lograste tus metas, ahora es tiempo que persigas y trates de alcanzar las mías. Mi plan para ti no es que acumules bienes, riquezas, sino que seas bendición para las naciones. El plan que yo tengo para ti no es que consigas otro kilo de oro, otra vaca, otro esclavo. El plan que yo tengo para ti es que te conviertas en una bendición para las naciones. Es muy diferente. Insisto, Abraham ya era un hombre exitoso cuando salió de Harán. Le había ido bien allí. Pero ¿por qué estuvo dispuesto a dejar ese lugar de su prosperidad para perseguir ahora otro sueño? Porque este sueño que Dios le inspiró era un sueño poderoso que lo desafió para perseguirlo. Él consideró que el sueño de Dios era mucho más grande que todos los sueños que Abraham pudo haber tenido en Harán. Abraham estuvo dispuesto a salir de Harán porque el proyecto de Dios para su vida era más grande y mejor que todo lo que él logró acumular en su propia ciudad, por mucho éxito que haya alcanzado. Ahora Abraham tenía propósito en la vida, no nada más dinero. Hay personas que tienen dinero, pero no tienen propósito. No saben qué hacer con el dinero, porque no tienen propósito, no tienen visión. Abraham entendió que una cosa es ser próspero financieramente y otra cosa muy distinta es perseguir un propósito eterno en la vida. Y este hombre, a los 75 años de edad, que había logrado amasar una gran fortuna material que no le sació su alma, ahora se ve interesado en perseguir las cosas eternas.
Ahora quería perseguir el propósito de Dios para su vida, que era ser bendición para otros. Y estuvo dispuesto a hacer lo que tuvo que hacer para perseguir ese propósito. Por eso decimos que la vida de Abraham fue transformada. Una visión dada por Dios tiene el poder de transformar toda tu vida. ¿De qué manera fue transformada la vida de Abraham? La visión lo sacó del círculo tóxico en el que vivía. La visión le dio propósito. Número 3, la visión le dio trascendencia a su existencia. ¿Qué significa trascender? Trascender significa ir más allá. Trascender significa cruzar un umbral. Trascender significa salir de un entorno e influir en otro más allá del entorno propio. Eso es trascender. Y el día de hoy, 4000 años después, estamos hablando de la vida de este hombre llamado Abraham. Si eso no es trascender, entonces, ¿qué es? Todo lo que Abraham había perseguido y alcanzado mientras él estuvo en Harán, se lo podía llevar con él. Eran tan solo bienes materiales. Kilos y kilos de oro y de plata, animales que arriar, esclavos a los cuales darle instrucciones. Los podía recoger todo lo que tenía y llevárselo consigo, o si no quería andar cargando ni batallando, lo podía vender y cargar su equivalente en oro. Eran tan solo adquisiciones, bienes materiales. Pero ahora Dios le estaba dando la visión de alcanzar algo mucho más grande que él mismo. Dios quería hacer con él algo mucho más allá que solo acumular riquezas. Dios quería hacerlo trascender más allá de su propia existencia. Dios le dio una visión trascendente a Abraham cuando le dijo en el versículo 3, Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldigan maldeciré, y escucha esto, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham, tú vas a trascender más allá de tu círculo inmediato. Vas a ser una bendición al mundo entero a lo largo de toda la historia. Dios le dio a Abraham una visión trascendente. Dios le dio a Abraham un propósito digno de perseguir. Abraham por años se había enfocado únicamente en construir una fortuna personal, pero ahora Dios lo está llamando a establecer un legado espiritual de duración eterna. Abraham entendió ese día que una cosa es tener dinero, fortuna, esclavos, poder económico, pero otra cosa muy distinta es que tu vida tenga significado y trascendencias eternas. Y a los 75 años de edad, Abraham había amasado ya una gran fortuna, pero quizás se detuvo a pensar y dijo, hey, tengo 75 años de edad. Estoy llegando al final de mi vida y soy tan pobre, que lo único que tengo es dinero. Debe haber algo más que esto. Debe haber algo más allá que solamente acumular otro kilo de oro, otro kilo de plata, un esclavo más para mi lista de sirvientes. Debe haber algo más que tener más ganado, más ovejas o más vacas. Debe haber algo más en esta vida. Y quizá en esa insatisfacción dentro de su corazón fue que quizá Dios le inspiró esta visión. Una visión por la cual entregar su vida. Un propósito digno de perseguir en los años que le quedaban por vivir. Abraham tenía dinero, pero no tenía una vida digna de ser recordada hasta ese momento. Pero cuando Dios le inspiró una visión más grande que él mismo, le dio la oportunidad de trascender más allá de su propia existencia. Y entonces, ¡pum!, su vida cobró un nuevo sentido. Se transformó toda su vida después de la visión que Dios le dio. Y por último, la vida de Abraham se transformó mediante esta visión porque lo convirtió en una inspiración para otros. Hoy, 4000 años después, la vida de Abraham sigue inspirando, me inspira a mí, ha inspirado a mucha gente. Pero en su tiempo, a sus contemporáneos también les inspiró.
Una persona con visión es una persona que inspira a otros. Porque la visión da rumbo. Y el que abraza una visión empieza a avanzar en esa dirección. Y ese movimiento que adquiere, ese propósito que persigue, ese progreso que alcanza, ese avance que se nota, inspira a otros. Cuando hay un matrimonio inspirado en construir un matrimonio mejor de lo que es ahora, más romántico, más intenso, más feliz, más alegre, y está haciendo lo que tiene que hacer para lograrlo, ese movimiento inspira a otros matrimonios a querer hacer lo mismo. Aquel empresario que está intentando un método, una forma, otra para poder hacer avanzar su empresa, su negocio, inspira a otros a hacer lo mismo. Ese pastor que está intentando una manera u otra manera de poder atraer otros a Jesucristo, inspira a otros pastores a hacer lo mismo. Una visión dada por Dios inspira a otros. En el caso de Abraham, el primero que fue inspirado a seguirle fue su sobrino Lot. La Biblia dice, Lot se fue con él. Génesis 12:4, Lot se fue con él. ¿Por qué se debería haber ido Lot? A lo mejor Lot no hubiera querido irse de ahí nada más porque sí, tuvo que ser que se inspiró por la vida de su tío Abraham. A lo mejor él observó a su tío más motivado que nunca. A lo mejor siempre fue una persona tranquila, sin aspiraciones, sin motivaciones, y ahora de repente a los 75 años de edad lo está viendo con ideas radicales, con ganas de hacer cosas, está dispuesto a tomar decisiones extremas. Y Lot dice, mi tío Abraham está persiguiendo algo, está inspirado, está motivado, algo trae, y entonces él quiere ir con él. A lo mejor todo el mundo opinaba, Abraham, estás loco, ya tienes 75 años, deberías estar pensando en relajarte, tranquilizarte, esperar el final de tu vida. ¿Cómo es eso que tú ahora quieres salir de aquí e irte a emprender una aventura loca? Pero Lot dijo, no, yo quiero ir con mi tío Abraham, me llama la atención lo que él quiere lograr. La visión no solo te ayuda a ti, la visión también ayuda a otros al sentirse inspirados por ti. Cuando tú estás viviendo una visión dada por Dios y estás persiguiéndola con todo tu corazón, los que te ven se motivan y quieren perseguir también esa visión. Si tú tienes una visión para tu matrimonio, para tu familia, para tus hijos, si tú tienes una visión para tu empresa y tú estás persiguiendo alcanzar esa visión con todas tus fuerzas, ese progreso que se va notando en ti podría inspirar a otros a buscar lo mismo. La visión dada por Dios tiene el poder de transformar toda tu vida. Cuando yo tenía 17 años de edad, aunque no lo creas, yo me sentía fracasado y frustrado. Yo sentía que mi vida no tenía sentido ni rumbo, que estaba nomás ocupando un lugar en el espacio. En algunas ocasiones llegué a sentirme tan triste y tan deprimido que llegué a decirle a Dios, ¿por qué no mejor me llevas contigo? Mi vida no tiene sentido. ¿Qué estoy haciendo aquí? Y empecé a buscar a Dios, empecé a orar, a buscarlo con todo mi corazón. Y en esa búsqueda de Dios, Él me llamó a servirle. Me inspiró una visión y me dio pasos a seguir. Me hizo soñar que mi vida podría significar bendición para otros. Me hizo creer que mi vida podría servir para que otros encontraran rumbo y destino en su vida. Me hizo pensar que mi vida podría servir para que otras personas conocieran a Dios. En aquel tiempo yo escribía canciones y empecé a sentirme motivado a grabarlas algún día, para que otros cantaran esas canciones en su afán, en su anhelo de acercarse a Dios con ellas. Nunca me imaginé que esas canciones un día se iban a cantar incluso en otros países.
En ese tiempo yo sentí fuertemente el llamado para ser un pastor, para poder guiar a otros, para poder compartir la palabra, enseñar a otros lo que la palabra de Dios dice y que esa enseñanza pudiera cambiar sus vidas, inspirarles. Pero entendí que no podía ser un pastor nada más por mis ganas. Yo me tenía que preparar, por lo tanto tenía que terminar mi carrera de teología, mi carrera de comunicación. Y entonces pensando en todo eso, orando sobre todo eso, meditando en todo eso, Dios me dio un plan, unos pasos que alcanzar. Tenía 17 años en aquel tiempo y entonces entendí, si a los 25 años logro estas tres cosas, notaré que estoy avanzando, que estoy teniendo un progreso, que voy en una dirección. Tenía que tener estas tres cosas. Número uno, una grabación. Número dos, dos licenciaturas para poder un día ser un pastor. Según yo, tenía que terminar estas dos licenciaturas para empezar mi primera iglesia. Pero al estar persiguiendo esta visión con todo mi corazón, sin darme cuenta, en 6 años, a los 23 años, ya tenía 2 grabaciones con canciones propias, ya había fundado la primera iglesia ahí en Mazatlán, Sinaloa, y me di cuenta que esa visión inspiró mi vida. Al perseguir la visión he visto mucha gente cambiar. Al perseguir esta visión he visto muchos jóvenes adquirir propósito y visión en su propia vida. Cuando yo veo, por ejemplo, un matrimonio que están a punto de divorciarse, retomar el deseo de seguir juntos y luchar por su matrimonio y por su familia, y yo siento, percibo, experimento que eso vale mucho más que todo el oro del mundo. Lo que he podido experimentar hasta este punto de mi vida ha valido la pena. Perseguir esa visión ha valido la pena. Yo sé que si muero el día de hoy, mi vida tiene sentido, mi vida ha valido la pena porque la he vivido para Dios y porque hay mucha gente que Dios ha tocado desde que yo le dije a Él con todo mi corazón, úsame. Nunca me arrepentiré de lo que he podido hacer para Dios. Él me sacó de un círculo tóxico, de una familia con problemas, con dificultades. Y uno, si observas lo que hay en mi familia, entre mis primos, en la historia de mis tíos, etcétera, te vas a dar cuenta que no necesariamente es muy agradable ni muy grato. De allí Dios me sacó. Le dio sentido a mi vida, le dio trascendencia a mi existencia, y Dios me ha permitido inspirar a otros en el proceso de buscar, de perseguir esa visión. Por eso le digo a los papás, lo mejor que puede hacer un padre es inspirarle una visión a sus hijos. No los atiborres de responsabilidades, no los atosigues con reglas y prohibiciones, inspírales una visión. De rodillas junto a su cama, a unos cuantos centímetros de su rostro, hazles soñar con lo que Dios podría hacer en sus vidas. Yo soy pastor de una iglesia que se llama el Centro Familiar Amor y Libertad, y en Amor y Libertad tenemos una visión. Soñamos con ser una iglesia que aporta recursos para formar familias bendecidas por Dios. Soñamos con ser una iglesia que al escuchar la voz de Dios lo sigue para cumplir sus propósitos en este mundo y en este tiempo. Anhelamos ser una iglesia con grupos pequeños donde la gente interactúa y se relaciona para aprender, para servir y para ser una comunidad de amor. Queremos ser una iglesia donde se alcanza a los perdidos y los convierte en creyentes. Y a los creyentes se convierten en discípulos, y los discípulos se convierten en servidores y líderes útiles a los propósitos de Dios en este mundo. Soñamos con tener una iglesia con intenciones claras de bendecir, de influir, de transformar la ciudad donde ha sido plantada. Queremos ser una iglesia que planta otras iglesias, incluso en otros lugares. Queremos ser una iglesia donde la gente que ha fallado se puede restaurar y puede encontrar otra oportunidad para continuar caminando con Dios. Queremos ser una iglesia que está involucrada en lo que Dios está haciendo en el mundo ahora. Queremos ser una iglesia en constante formación de líderes
Queremos ser una iglesia con firme enseñanza bíblica, pero con formas contemporáneas de comunicar esa enseñanza bíblica. Esta es nuestra visión como iglesia. Esta es nuestra brújula de navegación en este mundo que nos ha tocado vivir. Todo fluye de la palabra de Dios. Y si tú no tienes una visión propia, te animo que abraces esta y camines con nosotros. Ahora, mucho de lo que está escrito aquí apenas se alcanza a vislumbrar esos destellos, pero se irá realizando poco a poco en la medida que cada uno de nosotros de manera personal avanzamos en esa visión. Una visión inspirada por Dios tiene el poder de transformar toda tu vida.